relata que cada vez que moría, vivía una experiencia única en el cielo. En la tercera ocasión, se encontró con Jesús, quien le encomendó una misión especial. Como está escrito, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Un niño de apenas 4 años se despertó de una estadía prolongada en el hospital, casi un mes, y compartió la historia de su viaje al cielo. Habló de su encuentro con Jesús y de haber recibido mensajes de él. Al principio, quienes lo rodeaban lo descartaron como si fuera solo la imaginación descabellada de un niño, o se preguntaban si su mente estaba afectada por su prolongada enfermedad. Sin embargo, cuando comenzó a relatar detalles que solo alguien con un conocimiento íntimo podría haber sabido, secretos que su familia nunca había compartido con él, el escepticismo lentamente se convirtió en creencia. La conversación del niño con Jesús parecía innegablemente real. Esta increíble historia sirve como un profundo recordatorio del amor que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Fue en la primavera de 2003 cuando Colton, el niño, se sintió transportado al cielo. En esa época, la familia Burpo vivía una vida humilde pero plena en el pequeño y tranquilo pueblo de Imperial, Nebraska. Todd y Sonia, junto con sus hijos, Colton y Cassie, estaban profundamente arraigados en su comunidad unida. Todd, un pastor devoto, trabajaba diligentemente equilibrando sus responsabilidades en la iglesia con una variedad de otros trabajos para mantener a su familia. Su hijo, Colton, era un niño de 4 años brillante y enérgico, rebosante de curiosidad. Apreciaba cada momento que pasaba con su familia, especialmente con su padre. Ya fuera haciendo recados o simplemente sentados juntos, Colton y Todd compartían un vínculo especial. Colton admiraba mucho a su padre, a menudo imitaba sus acciones, con la esperanza de crecer y ser como él. Pero en enero de ese año, Colton enfermó de lo que inicialmente parecía un simple virus estomacal. Sus síntomas, fiebre y dolores de estómago, no parecían preocupantes al principio. Todd y Sonia asumieron que era solo una gripe pasajera. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la condición de Colton empeoró rápidamente. El dolor se volvió insoportable y comenzó a gritar, agarrándose el estómago con angustia. Sonia reconoció de inmediato que algo no estaba bien. Esos gritos no se parecían a nada que hubiera escuchado antes de su valiente hijito. El dolor era insoportable y su preocupación aumentó. Todd y Sonia llevaron rápidamente a Colton al médico de familia, quien lo examinó y no encontró ninguna causa inmediata de alarma. El médico sospechó que se trataba de un caso grave de gripe y aconsejó a los padres que lo mantuvieran hidratado y esperaran a que la enfermedad pasara. Pero el estado de Colton se deterioró alarmantemente rápido. El dolor se volvió tan intenso que no podía permanecer de pie sin gritar de agonía. Sentía que su cuerpo estaba bajo asedio. La desesperación creció dentro de Todd y Sonia mientras veían sufrir a su hijo. Los médicos pronto confirmaron sus peores temores. La situación de Colton era crítica y una cirugía de emergencia era su única posibilidad de supervivencia. Lo que había comenzado como una simple enfermedad ahora se había convertido en una situación de vida o muerte. Todd luchó por mantenerse fuerte para su familia, pero por dentro, su corazón se estaba rompiendo. Desesperadamente quería clamar a Dios para que salvara a su hijo, pero contuvo sus emociones. Mientras el equipo médico se preparaba para llevar a Colton a la cirugía, Todd se inclinó y besó la frente de su hijo. «Te amo, amigo», susurró Todd, con la voz cargada de emoción. Colton, apenas consciente, logró esbozar una leve sonrisa y le susurró a su vez. «Yo también te amo, papi». Milagrosamente, Colton superó el desafío y regresó con sus padres. No fue hasta meses después de su recuperación que comenzó a revelarse la magnitud de su extraordinaria experiencia. Durante su cirugía, Colton viajó al cielo, donde conoció a Jesús, quien le dio una misión especial. Pero su viaje no terminó allí. También se encontró con ángeles, un caballo vibrante con los colores del arco iris, Juan el Bautista, Dios Padre, el Espíritu Santo, una hermana que su madre había abortado antes de que él naciera e incluso con su bisabuelo Pop, pero cuando era joven. En este reino celestial, todos tenían alas, aunque las de Colton eran más pequeñas que la mayoría.
Se enteró de la gran batalla que les esperaba a los justos, incluido su padre, que desempeñaría un papel fundamental. El hecho de que Colton estuviera al tanto del paradero de sus padres fue uno de los muchos detalles que confirmaron la autenticidad de su historia. Si Colton no se hubiera aventurado al cielo, ¿cómo podría haber identificado una fotografía de su bisabuelo Pop a los 29 años, una imagen que nunca había visto antes? ¿Cómo podía saber que los ángeles llevaban halos o que Jesús, en el reino celestial, llevaba túnicas moradas marcadas con las marcas distintivas en sus manos y pies? ¿Por qué Colton lloraría al hablar con una niñera sobre la hermana que extrañaba si nunca la había conocido en esta vida? Las experiencias cercanas a la muerte de los niños a menudo reflejan las creencias y conceptos a los que han estado expuestos. En todas las culturas, estas experiencias suelen implicar luces brillantes, seres celestiales y una sensación de ver el propio cuerpo desde arriba, a veces los tres elementos entrelazados. Kevin Nelson, neurocientífico y autor de The Spiritual Doorway in the Brain, sugiere que los adultos que tienen experiencias cercanas a la muerte a menudo reflexionan sobre sus vidas. En cambio, los niños pequeños, que carecen de esa revisión de la vida, tienden a informar que ven castillos, arcoíris y figuras como mascotas, magos, ángeles guardianes y familiares, a menudo con figuras religiosas haciendo su aparición también. Para quienes crecieron sin un concepto de Dios, es difícil transmitir cuán poderosamente el lenguaje, las historias y la lógica de la Biblia pueden moldear una mente joven. Esto es especialmente cierto para los niños pequeños. La conexión entre el cerebro y el reino espiritual ha intrigado a la humanidad durante milenios. En tiempos prehistóricos, se realizaban cirugías primitivas en el cráneo para abrir caminos hacia el mundo espiritual. Los neurólogos modernos, como Kevin Nelson, ofrecen explicaciones científicas para estas experiencias, aunque Nelson, más comprensivo que la mayoría, propone que la luz brillante que atrae a las personas hacia la eternidad puede ser el resultado de un mal funcionamiento del interruptor del cerebro que regula la conciencia. Esta alteración ocurre cuando el cerebro está atrapado entre el estado REM, movimiento rápido de los ojos, y la conciencia de vigilia, que a menudo se observa en quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte. Para Colton, su encuentro con Dios no fue solo un momento fugaz, fue un encuentro profundo y transformador. Describió cómo se sintió cuando lo sacaron suavemente de su habitación del hospital y lo llevaron a un reino bañado por una luz radiante y cálida, un lugar más pacífico y reconfortante que cualquier cosa que hubiera conocido. A medida que pasaban los días, comenzaron a surgir fragmentos de los recuerdos de Colton del cielo, no en una narración continua, sino en fragmentos que surgían inesperadamente durante las conversaciones de rutina. Todd y Sonia, que todavía se recuperaban de la carga emocional de casi perder a su hijo, se encontraron tratando de comprender y procesar lo que Colton había experimentado. Habían rezado con todo su corazón durante la terrible experiencia de Colton, pero ahora, escucharlo hablar de este viaje de otro mundo era a la vez abrumador y surrealista. Un día, mientras Colton descansaba en su casa, mencionó casualmente algo que dejó a Sonia sin palabras. «Vi a papá», dijo. Sonia se quedó paralizada, su corazón se saltó un latido. «¿Papá? ¿Estás hablando de mi papá?», preguntó, con voz temblorosa. Colton asintió con una sonrisa amable. «Estaba muy feliz de verme», dijo, con el rostro iluminado mientras describía al hombre que había conocido. Los detalles que dio fueron vívidos, los rasgos de su rostro, la calidez de su sonrisa y la amabilidad reflejada en sus ojos. Pero lo que sorprendió a Sonia fue que la descripción de Colton no coincidía con ninguna imagen de su padre que él hubiera visto antes. Colton describió una versión más joven de su padre, un hombre de cabello oscuro y apariencia fuerte y vibrante. Intrigado, Todd sacó un viejo álbum de fotos familiar. Hojeando las páginas, le mostró a Colton fotos de varios parientes. Cuando llegó a una foto en blanco y negro descolorida del padre de Sonia cuando era joven, los ojos de Colton se iluminaron de inmediato. «Es él, es papá», exclamó Colton con seguridad. Todd y Sonia intercambiaron una mirada de asombro. Colton nunca había visto esa fotografía antes. Las únicas imágenes de papá Colton que le habían mostrado eran de años más tarde, cuando ya había envejecido y su cabello se había vuelto gris. La comprensión impactó profundamente a Sonia.
Una mezcla de dolor por el padre que había perdido, asombro por lo que había experimentado su hijo y una extraña sensación de conexión que no podía expresar con palabras. Colton continuó relatando su encuentro con Jesús. Jesús y algunos ángeles vinieron y me llevaron volando al cielo, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Todd, ansioso por escuchar más, preguntó: Colton, ¿cómo era Jesús? Colton pensó por un momento y respondió: sabía que la primera persona que vi fue Jesús. Vestía túnicas blancas con una faja morada, y simplemente descendió con tanta suavidad, con tanta gracia. Colton continuó describiendo las marcas de Jesús, aunque Todd tenía curiosidad por entender lo que quería decir con eso. Finalmente, Colton aclaró: deja caer sus juguetes, se pone de pie y señala, explicó Colton, imitando el gesto. Papá, están aquí, dijo, señalando las palmas de sus manos. Luego Colton se inclinó y tocó la parte superior de sus pies, mirando a su padre. Ahí es donde estaban las marcas de Jesús, papá. Al principio, estaba en la sala del trono de Dios, dijo Colton, y continuó compartiendo su experiencia. Pude ver cómo se veía eso. Estaba molesto porque no sabía qué estaba sucediendo. Pero Dios usó a personas y cosas que me gustaban para calmarme. A partir de entonces, me sentí mejor. Para Todd, un hombre que había dedicado gran parte de su vida a compartir mensajes de fe como pastor, este escepticismo público fue un desafío difícil. Siempre había creído en el poder del testimonio personal, entendiendo que el viaje espiritual de cada persona era único y válido. Pero ahora, mientras desconocidos cuestionaban la verdad de la experiencia de su hijo, Todd se encontró buscando las palabras adecuadas para defenderla. Sonia, que era más reservada por naturaleza, luchó con la repentina atención. A menudo le confiaba sus preocupaciones a Todd en momentos de tranquilidad. ¿Qué pasa si la gente piensa que lo estamos inventando?, susurró una noche, con la voz llena de dudas. ¿Y si piensan que lo estamos haciendo solo para llamar la atención? Todd intentó tranquilizarla lo mejor que pudo, aunque compartía su inquietud. Nunca habían tenido la intención de que su historia se convirtiera en un espectáculo público. Su objetivo siempre había sido compartir un mensaje que creían que era profundamente importante, un mensaje de esperanza, amor y la realidad del cielo. Pero incluso en público, las reacciones fueron variadas. Si bien muchas personas expresaron gratitud y les agradecieron por compartir su testimonio, otras se mostraron escépticas y algunas incluso se mostraron confrontativas. En una de las firmas de libros, un asistente le preguntó a Todd sin rodeos: ¿no es posible que su hijo haya soñado todo esto o que le esté diciendo lo que cree que usted quiere oír? Todd hizo una pausa, respiró profundamente y respondió con calma: conozco a mi hijo. La forma en que habla de lo que vio, la luz en sus ojos. No es algo que le hayamos enseñado. Es algo que vivió. A pesar de los esfuerzos de Todd por manejar el escrutinio público con gracia, las críticas en torno a la historia de Colton solo parecieron intensificarse. Cuando su libro se convirtió en un éxito de ventas, comenzaron a surgir acusaciones que cuestionaban sus motivos. Algunos insinuaron que la familia estaba explotando económicamente la experiencia de Colton. Si bien el éxito del libro ayudó a cubrir los crecientes gastos médicos y les permitió hacer reparaciones muy necesarias en su casa, Todd no pudo evitar sentirse profundamente herido por la sugerencia de que estaban sacando provecho de la historia de su hijo. Vivir una vida de honestidad y humildad siempre había sido su prioridad, y las acusaciones le parecieron un ataque a la integridad que tanto se había esforzado por mantener. Mientras tanto, Colton permaneció felizmente inconsciente de la tormenta de controversias que lo rodeaba. Para él, la vida consistía simplemente en jugar con sus amigos, descubrir el mundo que lo rodeaba y disfrutar de la inocente maravilla de la infancia. Su pureza de corazón y su inquebrantable certeza en sus experiencias sirvieron como un recordatorio constante para Todd y Sonia de por qué habían elegido compartir la historia de Colton en primer lugar. No se trataba de fama, fortuna o reconocimiento. Se trataba de dar testimonio de la verdad de lo que había vivido su hijo. Colton continuó hablando de su viaje celestial con tranquila certeza, sin dejarse intimidar por las dudas y el escepticismo de los demás. Para él, no era un debate que se ganara o se perdiera,
era simplemente la verdad, una realidad inquebrantable de su existencia. Su fe infantil se convirtió en un poderoso testimonio de la autenticidad de su experiencia y resonó profundamente en quienes escucharon su historia. El testimonio de Colton nos hizo ver lo frágil que puede ser la fe para algunas personas. A pesar del relato detallado y profundo de un joven que había experimentado el cielo en primera persona, muchos seguían siendo profundamente escépticos. El Señor dijo una vez: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron», una verdad que resuena profundamente en momentos como estos. Dios está siempre presente, atendiendo nuestras necesidades diarias, pero a menudo olvidamos su presencia constante. En momentos de dificultad o cuando estamos en una necesidad desesperada, a veces no reconocemos que Él ha estado con nosotros todo el tiempo. Dios es una presencia constante e inmutable que a menudo pasamos por alto hasta que nos encontramos en necesidad. En esos momentos en que nuestros problemas parecen demasiado pesados para soportar, nos volvemos a Él, buscando su ayuda y consuelo. Pero la realidad es que Él nunca nos ha abandonado. Ha estado allí en cada momento, apoyándonos, guiándonos y cuidándonos incluso cuando no lo reconocíamos conscientemente. La frase, «andad por fe, no por vista», que se encuentra en 2 Corintios 5:7, transmite un mensaje poderoso para los cristianos. Estamos llamados a no depender de nuestro propio entendimiento o experiencias para afrontar los desafíos de la vida, sino a confiar en las promesas de Dios y en su guía. Esta idea se refleja en las palabras del apóstol Pablo, quien recordó a los creyentes la bendición de quienes no han visto y, sin embargo, han creído. Hay varias razones por las que es tan importante que los cristianos andemos por fe y no por vista. En primer lugar, nuestros sentidos pueden engañarnos fácilmente. A menudo vemos cosas que realmente no existen o escuchamos cosas que no reflejan la realidad de una situación. Nuestra percepción puede nublarse, lo que nos lleva a malinterpretar lo que vemos o escuchamos. En segundo lugar, nuestras experiencias personales, especialmente las negativas, pueden distorsionar nuestra visión de la bondad de Dios o de su poder. Las heridas o desilusiones del pasado pueden hacernos dudar de que Él todavía esté presente o trabajando en nuestras vidas. En tercer lugar, las distracciones y las tentaciones del mundo pueden desviarnos. Si nos basamos únicamente en nuestro propio entendimiento, corremos el riesgo de ser arrastrados por caminos que no están alineados con la voluntad de Dios. Tal vez hoy sea un momento para que hagas una pausa y mires a tu alrededor, para verlo verdaderamente. Si, por alguna razón, sientes que no puedes reconocer su presencia, entonces tómate el tiempo para buscarlo. Te prometo que Él está allí, alimentándote silenciosamente, vistiéndote y envolviéndote con sus brazos cuando lloras. Tómate un momento para sentir su presencia. Cuando lo hagas, tal vez notes cómo Él obra a través de las personas que te rodean. Tal vez sea el amigo o incluso un extraño que estaba allí cuando necesitabas a alguien con quien hablar. Tal vez fue la persona que te sonrió en el supermercado, o el médico que te dio noticias alentadoras cuando temías lo peor. Tal vez sea la persona que te ofreció consuelo después de recibir una noticia desgarradora, o el milagro de una pequeña flor que creció en la grieta de la acera por la que caminabas, o el impresionante arco iris que brilló en el cielo después de una tormenta. Estos momentos, pequeños y aparentemente insignificantes, son a menudo los que nos permiten encontrar la presencia de Dios, recordándonos que Él está con nosotros, incluso en los momentos más cotidianos de la vida. En Isaías 41:10, el Señor nos tranquiliza con estas reconfortantes palabras: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te esfuerzo, siempre te ayudo, siempre te sostengo con la diestra de mi justicia». ¿Entiendes realmente lo mucho que Dios te ama? Él te conoce por tu nombre y está contigo en cada paso del camino. No importa lo que hayas hecho, no hay nada que pueda cambiar su amor por ti. Piensa por un momento en el peor error que hayas cometido en tu vida, sin embargo, Él todavía te ama. Su amor es incondicional e inquebrantable. Simplemente está esperando que lo reconozcas y aceptes su presencia en tu vida. Los desafíos y las dificultades que enfrentas no son una forma de castigo de Dios. No provienen de Él, en cambio, son parte de las pruebas que soportamos en un mundo influenciado por el mal. Pero incluso frente a la dificultad, Dios permanece contigo.
Él está esperando que te rindas a su amor y aceptación. Nada, ninguna circunstancia, ningún revés, ningún temor, podrá separarte de su amor. Como declaró el apóstol Pablo en Romanos 8:38 de la mañana menos 39, porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahora, veamos las vidas de algunas figuras bíblicas que ejemplificaron lo que significa caminar por fe, no por vista. Abraham, por ejemplo, fue llamado a dejar todo lo que le era familiar y aventurarse en una tierra desconocida que Dios prometió darle. Aunque no tenía una idea clara de a dónde iba ni de lo que encontraría, Abraham confió en Dios y obedeció su llamado. Moisés también demostró una fe extraordinaria al sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. A pesar de enfrentarse a una inmensa oposición, incertidumbre y obstáculos abrumadores, la confianza de Moisés en Dios nunca vaciló. David, un joven pastor, derrotó al gigante Goliat no por su propia fuerza, sino por la fe en Dios. Superado en número y en fuerza, la victoria de David fue un testimonio del poder de confiar en Dios, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. En nuestras propias vidas, estamos llamados a caminar por fe de la misma manera. Podemos comenzar por sumergirnos en la palabra de Dios. La Biblia es la verdad que Dios nos revela, la fuente suprema de sabiduría, guía y comprensión de su carácter. Al leer las Escrituras, alineamos nuestro corazón y nuestra mente con su voluntad, acercándonos más a su presencia y dirección. A continuación, debemos comprometernos a orar con regularidad. La oración es nuestra comunicación directa con Dios, donde podemos buscar su sabiduría, expresar nuestras preocupaciones y encontrar consuelo en su presencia. Es en estas conversaciones íntimas con Dios que nuestra fe se fortalece, confiando en su tiempo y propósito. Más importante aún, debemos confiar en las promesas de Dios. Sin importar las circunstancias que enfrentemos, nos aferramos a la seguridad de que Él está con nosotros, guiándonos y satisfaciendo nuestras necesidades. Incluso cuando la vida se siente incierta o difícil, podemos confiar en que el amor y la fidelidad de Dios son inmutables. Como escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18 de la madrugada, así que todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando de gloria en la misma imagen, porque esto es por el Señor, que es el Espíritu. Como creyentes, vemos con una claridad que el mundo no puede comprender. Nuestra fe en Dios nos permite ver destellos de su gloria, incluso ahora, aunque entendemos que un día veremos a Cristo cara a cara. Hasta entonces, somos guiados por el Espíritu Santo, que nos fortalece y nos transforma más a la imagen de Cristo con cada día que pasa. La fe se suele comparar con confiar en algo invisible pero innegablemente real. Gran parte de lo que entendemos en la vida, ya sea la confianza que depositamos en los demás o nuestra creencia en los acontecimientos históricos, se basa en la evidencia, el testimonio y la experiencia, no en la observación directa. De la misma manera, nuestra fe en Dios crece cuando somos testigos de su obra en el mundo y en nuestras propias vidas. Es a través de estas experiencias que nuestro testimonio se convierte en una herramienta poderosa para compartir la esperanza que tenemos en Cristo. Como nos instruye 1 Pedro 3:15 de la madrugada, estén siempre preparados para presentar defensa con reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Andar por fe nos distingue como seguidores de Cristo. Nuestras vidas deben reflejar una confianza en Dios que no se deja influir por las incertidumbres del mundo. Este tipo de fe no depende de señales externas ni de la presencia visible de los apóstoles, está arraigada en una convicción interior, alimentada por la gracia de Dios. Además, andar por fe se demuestra a través de nuestro amor por los demás. Al recibir el amor de Dios, estamos llamados a extender ese amor a quienes nos rodean, ofreciendo compasión, bondad y comprensión. Al hacerlo, reflejamos el amor de Dios y nos convertimos en instrumentos de su gracia en el mundo. La fe no consiste simplemente en aferrarse a Cristo en momentos de desesperación, consiste en caminar con Él diariamente, cultivando una relación con Él. Dios desea una novia que camine tanto como desea una novia que se aferre a Él.
Caminar por fe significa ver la adoración no solo como una emoción pasajera, sino como una comunión ininterrumpida con Cristo, nuestro Señor, nuestro amigo y nuestro Salvador. Si bien los pastores y mentores pueden guiarnos, no pueden reemplazar a Jesús. Él es la vid, la fuente de nuestra vida y fortaleza. A medida que vivimos nuestra fe, crecemos en intimidad con Él, aprendiendo a caminar a su lado, paso a paso, todos los días. Como dice el refrán, la fe es dar el primer paso, aun cuando no se ve toda la escalera. En Éxodo 13, Dios guió a los israelitas a través del desierto, eligiendo un camino más difícil pero mejor en lugar de una ruta directa. El camino que tenían por delante no estaba claro, pero Dios sabía lo que era mejor para su pueblo. Los israelitas, a pesar de su incertidumbre, siguieron adelante, confiando en la guía de Dios. Siguieron avanzando, incluso cuando el camino parecía incierto, porque sabían que su presencia estaba con ellos en cada paso del camino. Cuando enfrentamos dificultades, dolor, preocupación, oraciones sin respuesta, podemos sentir que Dios está distante, especialmente cuando el alivio que anhelamos no llega. He orado fervientemente por la sanación después de perder la vista, y aunque mi visión no ha sido restaurada, he aprendido que Dios todavía está trabajando en mi vida. Al principio, me sentí decepcionado y me preguntaba por qué Dios, que tiene el poder de sanar, permitiría que continuara en esta condición. Pero con el tiempo, me di cuenta de que Dios estaba trabajando de una manera diferente, moldeando mi corazón, fortaleciendo mi paciencia y preparándome para un nuevo propósito. Me estaba dando la fuerza para compartir mi testimonio con otros, para animarlos a través de mi historia. Andar por fe significa confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos verlo. Significa creer que Él está preparando bendiciones y alivio para nosotros en el futuro, incluso si aún no podemos comprender cómo. Este tipo de fe nos permite alabarlo en medio de las luchas, sabiendo que Él siempre está en control. Como escribió Pedro en 1 Pedro 1:8. A quien amáis sin haberlo visto, y aunque ahora no lo veis, creéis en Él y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nunca debemos permitir que nuestros pecados o nuestros fracasos nos impidan acercarnos a Dios, quien nos valora profundamente. Dios siempre está dispuesto a perdonar, esperando con los brazos abiertos. Como nos recuerda Hechos 3:19 de la madrugada, ahora es el momento de cambiar de actitud. Vuélvete hacia Dios para que Él pueda limpiar tus pecados y derramar lluvias de bendiciones para refrescarte. No importa cuán profundamente defectuosos seamos, somos infinitamente amados por Dios. Incluso cuando sentimos que hemos llegado al final de nosotros mismos, siempre hay alguien esperando abrazarnos con gracia y misericordia. El amor de Dios, el sacrificio que Él hizo por nuestra salvación, no puede ser comprendido completamente por la sabiduría humana ni visto a través de nuestros ojos físicos. Sin embargo, a través de los ojos de la fe, podemos percibir su presencia y sus promesas. La creencia a menudo precede a la vista, ya que la fe nos da la claridad para entender las verdades espirituales de la palabra de Dios. Como dice el dicho, ¿crees porque ves? No, ves porque crees. La historia de Landon Whitley es un poderoso testimonio de fe y propósito divino. A la edad de 8 años, Landon estuvo involucrado en un devastador accidente automovilístico que se llevó la vida de su padre y lo dejó gravemente herido. Después de ser declarado clínicamente muerto 3 veces, los médicos dieron pocas esperanzas de que sobreviviera. Sin embargo, Landon se recuperó milagrosamente, sin daño cerebral, desafiando las predicciones de los médicos. Durante sus momentos cercanos a la muerte, Landon experimentó algo increíble. Vio el cielo y supo que su padre había fallecido, aunque nadie se lo había dicho. Describió las calles de oro, Jesús, ángeles y 2 hermanos que nunca había conocido, a quienes su madre confirmó más tarde que habían perdido en abortos espontáneos anteriores. Esta profunda experiencia no solo fortaleció la fe de su familia, sino que les dio un nuevo propósito. La recuperación de Landon y el mensaje que compartió de Jesús, tengo que volver a la tierra, ser un buen cristiano y hablarles a los demás sobre mí, se convirtieron en un punto de inflexión para su madre, Julie. Al principio, Julie se preguntaba por qué Dios no evitó el accidente, pero más tarde se dio cuenta de que el plan de Dios era mayor que su comprensión. Estábamos protegidos, dijo,
y estamos viviendo su plan para nosotros. Julie escribió un libro, Fight as Its Reasons, en el que relata su viaje y las lecciones que aprendieron a través de la tragedia. Hoy, Landon continúa compartiendo su testimonio, enfatizando, Jesús es real. Hay un cielo, hay ángeles, sigue su palabra y la vida mejorará al final. Su historia es un hermoso recordatorio de que la fe, incluso en las circunstancias más difíciles, tiene un propósito y puede conducir a una sanación milagrosa del corazón, la mente y el espíritu. La fe juega un papel importante en el liderazgo y las historias de vida de las personas, dando forma a sus misiones y guiándolas a través de los desafíos. Una de esas figuras es Donald Trump, cuyo camino ha estado marcado tanto por la ambición política como por la reflexión espiritual. Después de sobrevivir a un intento de asesinato, Trump expresó su creencia de que la intervención divina lo había salvado con un propósito. Al reflexionar sobre el evento, dijo: me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha, pero entonces me di cuenta de que Dios me había salvado por una razón. Atribuyó su supervivencia y su éxito posterior a un poder superior, y compartió con el público que muchas personas le habían dicho que Dios le había salvado la vida para ayudar a restaurar la grandeza de Estados Unidos. El mensaje de fe de Trump fue claro durante su segunda campaña presidencial, donde hizo promesas audaces de unir a la nación y traer prosperidad. Enfatizó su compromiso de liderar al país con fuerza, seguridad y sanación, y en su discurso de victoria afirmó: superamos obstáculos que nadie creía posibles. Con cada aliento de mi cuerpo, no descansaré hasta que les entreguemos la América fuerte, segura y próspera que ustedes y sus hijos merecen. Esta promesa resonó en muchos estadounidenses y reflejó su visión de una edad de oro de Estados Unidos, donde la fe, la unidad y el propósito guiarían a la nación hacia adelante. En su liderazgo, Trump reconoció un poder superior que moldeó sus decisiones. A pesar de su personalidad imponente, expresó su creencia en la existencia de un ser supremo, alguien más grande que él, en quien el pueblo estadounidense podía confiar. Esta fe ha moldeado sus políticas, desde su postura sobre las leyes del aborto hasta su apoyo a Israel, que muchos de sus partidarios cristianos ven como el cumplimiento de la profecía bíblica. Su énfasis en el orgullo nacional, el patriotismo y la importancia de tradiciones como el himno nacional fue central en su plataforma, enmarcando su liderazgo como uno profundamente entrelazado con la fe y el propósito. La participación de Trump en eventos como el Desayuno Nacional de Oración enfatizó aún más el papel de la espiritualidad en la vida estadounidense. A menudo habló de la fe como fundamental para la identidad de la nación, destacando cómo la guía divina influyó en sus decisiones y políticas. Para muchos de sus partidarios, el liderazgo de Trump fue visto como parte de una misión divina: restaurar la grandeza de Estados Unidos y defender sus valores, similar a las historias bíblicas de líderes elegidos para guiar a su pueblo. La fe no solo se trata de creer en tiempos de triunfo, sino también en momentos de prueba, como lo demuestra la historia de Landon Whitley. La supervivencia milagrosa de Landon después de un accidente automovilístico, donde fue declarado clínicamente muerto 3 veces, es un testimonio del poder de la fe inquebrantable. Su experiencia de encontrarse con el cielo y ver a su padre fallecido reafirmó su creencia en una presencia divina, una verdad que fortaleció la fe y el propósito de su familia. El testimonio de Landon, aunque recibido con escepticismo, coincide con las palabras de Jesús en Juan 8:29 de la tarde: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tanto la historia de Trump como la experiencia de Landon resaltan la importancia de la fe para enfrentar los desafíos de la vida e inspirar a otros. Para Trump, la fe guió su liderazgo, brindándole fuerza y visión para el futuro de Estados Unidos. Para Landon, la fe en el mundo invisible del cielo y los ángeles ofrece esperanza y seguridad de un plan divino. Estas historias nos recuerdan el poder transformador de la fe, no solo en las victorias visibles, sino en el reino invisible que da forma tanto a las vidas personales como a las naciones enteras. Al final, ambas narrativas convergen en una verdad común: la fe, incluso sin pruebas tangibles, tiene el poder de guiar, transformar y fortalecer. Como sigue compartiendo Landon, Jesús es real. Hay un cielo, hay ángeles, sigue su palabra y la vida mejorará al final.
De manera similar, la visión de Trump para una América renovada llama a los ciudadanos a unirse, sanar y esforzarse por alcanzar la grandeza a través de la fe, la confianza y un propósito compartido. Lo invisible, aunque a menudo se pasa por alto, tiene un poder extraordinario, y quienes depositan su confianza en él son verdaderamente bendecidos. El llamado de Dios a regresar. La Biblia ofrece innumerables historias de personas que se alejaron del camino de Dios, eligiendo la rebelión, los ídolos y la autosuficiencia en lugar de abrazar su guía amorosa. Sin embargo, en su infinita misericordia, Dios continúa llamando a su pueblo a regresar. Él usa profetas, maestros e incluso creyentes comunes para ayudar a señalar a otros hacia Él. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser esa luz, reflejando sus promesas y esperanza. Cuando vivimos fielmente, caminando confiados en la verdad de Dios, nuestras vidas brillan intensamente contra la oscuridad que enfrentan tantos otros. Si te sientes distante de Dios y te preguntas cómo puede Él quererte todavía, recuerda esto: el amor de Dios es incondicional. No importa lo que hayas hecho o dónde hayas estado. Su mensaje es claro: con profundo amor te recibiré de nuevo. Él no está enojado contigo, está loco por ti. Su amor por ti supera todo entendimiento humano y es mucho mayor de lo que jamás podrías imaginar. La profundidad del amor de Dios. El amor de Dios está entretejido en cada aspecto de la creación. Él te formó con cuidado, Jesús dio su vida por ti y el Espíritu Santo anhela morar en ti. La Navidad es un poderoso recordatorio de este amor, ya que celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, la máxima demostración de amor, cuando vino al mundo para salvarnos. Sin embargo, muchos de nosotros no logramos sentir o comprender verdaderamente este amor, a menudo porque estamos escuchando las voces equivocadas, las voces de otros o incluso nuestras propias dudas. Deja de creer las mentiras que te dices a ti mismo. Nuestros sentimientos a menudo nos engañan, pero la verdad de Dios permanece constante. Podemos sentirnos indignos o irredimibles, pero el amor de Dios nos asegura lo contrario. A lo largo de la historia, su pueblo se ha alejado de Él, adorando ídolos de su propia creación. Sin embargo, sin importar cuánto se hayan alejado, el llamado de Dios sigue siendo el mismo: arrepiéntanse y vuelvan a mí. Arrepentimiento y redención. El mensaje de Dios sobre el arrepentimiento es tan oportuno y relevante hoy como lo fue en la antigüedad. Él nos llama a alejarnos del pecado, a entregarle nuestro corazón indiviso y a regresar a Él. Jesús, nuestro Redentor, cumplió este llamado cuando enfrentó voluntariamente la cruz, sabiendo muy bien los pecados que cometeríamos y nuestra desesperada necesidad de un Salvador. Su vida santa y perfecta pagó el rescate máximo por nuestros pecados, permitiéndonos regresar al abrazo de Dios. Aunque vivir fuera de la voluntad de Dios puede parecer liberador por un tiempo, en última instancia conduce a consecuencias peligrosas. Dios, en su sabiduría, puede incluso permitirnos seguir nuestros deseos rebeldes, revelando cuánto lo necesitamos. Pero su misericordia es eterna. El arrepentimiento restaura nuestra relación con Dios, derribando los muros que el pecado ha construido. El verdadero arrepentimiento no es solo sentir dolor por el pecado, es alejarnos de él por completo, alinearnos con su voluntad y confiar en su fuerza para vencer. El don de la gracia de Dios. No importa cuán lejos nos desviemos o cuán perdidos nos sintamos, la gracia de Dios es abundante. Su perdón siempre está a nuestro alcance. Como nos recuerda Hechos 3:19 de la madrugada, ahora es el momento de cambiar de actitud y volverse hacia Dios para que Él pueda limpiar sus pecados y derramar lluvias de bendiciones para refrescarlos. Puede sentirse profundamente defectuoso, pero también es profundamente amado e infinitamente valioso a los ojos de Dios. Cuando sienta que ha tocado fondo, recuerde esto: los brazos de Dios siempre están abiertos. No hay pecado demasiado grande, ninguna distancia demasiado grande, que su amor no pueda salvar. Él lo valora como su hijo amado, y su mayor deseo es que recurra a Él, encuentre descanso y reciba su gracia infinita. El viaje de regreso a Dios comienza con un solo paso de fe. Y cuando dé ese paso, descubrirá que Él lo ha estado esperando todo el tiempo, listo para colmarlo de amor, bendiciones y paz. Vuélvase hacia Él y permita que Él refresque su alma. La fe, en su núcleo.
La fe es una confianza firme en lo invisible, una convicción que soporta las presiones externas y tiene sus raíces en el razonamiento interno. Para los creyentes, este camino de fe debe distinguirse de aquellos que aún no han abrazado la gracia de Dios. Vivir por fe no se trata simplemente de expresiones externas de amor, sino de cultivar una relación profunda y personal con Cristo. Dios no quiere que nos aferremos a Él simplemente en tiempos de necesidad. Desea un compañero de caminata, alguien que viaje junto a Él en confianza y comunión. La adoración se convierte en algo más que un catalizador para la acción, se transforma en un ritmo de vida, una compañía sagrada con Jesús. Cristo nos llama sus amigos, y esta amistad nos invita a vivir con confianza y reverencia, acercándonos a Él con autenticidad y alegría. Caminar con fe en medio de la incertidumbre. Consideremos la historia de Éxodo 13, donde Dios sacó a los israelitas de Egipto. En lugar de guiarlos por una ruta directa y fácil, los condujo a través del desierto, un camino que parecía intimidante e incierto. Pero Dios, en su sabiduría, sabía que el desierto era el mejor camino para su pueblo. Moisés y los israelitas no tenían un mapa claro ni idea de hacia dónde iban, pero siguieron avanzando, confiando en que Dios era su guía. Su presencia era constante, aunque no siempre visible. De manera similar, cuando enfrentamos pruebas, ya sea dolor persistente, oraciones sin respuesta o ansiedades abrumadoras, podemos sentir como si Dios nos hubiera abandonado. Sin embargo, su silencio a menudo significa que está trabajando más profundamente en nuestras vidas. La fe más allá de la vista. Entiendo personalmente la lucha de caminar por fe cuando el resultado no está claro. Después de perder la vista, oré desesperadamente por sanidad física. Sin embargo, como la sanidad no llegó, me sentí profundamente decepcionada. ¿Dios me estaba ignorando? Con el tiempo, comencé a ver que Dios estaba trabajando, pero no de la manera que esperaba. En lugar de sanarme físicamente, estaba reparando mi corazón, enseñándome a tener paciencia y preparándome para un propósito que aún no había imaginado. Caminar por fe, no por vista, significa confiar en que Dios está trabajando detrás de escena, incluso cuando no podemos ver los resultados. Se trata de elegir regocijarnos y alabarlo incluso en medio de las dificultades, sabiendo que Él sigue siendo soberano y fiel. Como nos recuerda 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberlo visto, y aunque ahora no lo veis, creéis en Él y os alegráis con gozo inefable y glorioso. La fe nos invita a confiar en lo que aún no podemos ver, creyendo que Dios está orquestando algo más grande que nuestras circunstancias actuales. El camino hacia adelante. Cuando la vida se siente incierta o abrumadora, recuerda que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Confiar en Él a menudo requiere dejar de lado nuestros propios planes y expectativas, y apoyarnos en cambio en su sabiduría perfecta. Caminar por fe significa dar un paso hacia lo desconocido, de la mano de nuestro Salvador, confiados en que Él nos guiará a donde debemos estar. Incluso cuando el camino por delante no está claro, Dios está presente, moldeando nuestro viaje para su gloria y nuestro bien. Sigue caminando, sigue confiando y deja que su gracia te guíe en cada paso del camino.